Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Aquí le informamos ayer sobre la aparición con vida del basquetbolista Alexis Cervantes, quien llevaba una semana desaparecido junto con un taxista que lo estaba llevando de Michoacán a Jalisco. Hoy se dio a conocer un video y una fotografía que fueron tomados por los hombres armados que se lo llevaron. En el video, el basquetbolista narra el por qué lo retienen estos hombres. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron la parada, encontraron en mi celular cosas muy comprometedoras, las cuales son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa, del cartel de Chapito Isidro, fotos con mi primo que trabajaba para el Chapito Isidro, que era jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaban del centro hasta el malecón. Mi primo trabajó desde hace muchos años, trabajaba con Chilo y con 02 en el Naranjo. Él ahí vive en el Naranjo. En el mismo video, el basquetbolista detalló más acerca del grupo criminal que le encontraron en su celular. Es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, por videos, por comentarios en los cuales me burlo los carteles de aquí en Michoacán, como si yo fuera alguien pesado, lo cual soy un simple basquetbolista, pendejo, fanfarrón, farol, que quiso demostrar algo que no es. Mensajes en los que digo que he destazado gente, que no puedo dormir, diciéndole a amigos míos como si yo fuera, como si no me conocieran lo que soy. Y se lo digo sinceramente, acepto el castigo y la lección, la tomo, porque toda la vida ha sido así. Un video que, como podemos ver, fue grabado mientras estaba detenido y estaba armado el basquetbolista. Y anoche fue detenido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex líder del PRI en la Ciudad de México. Había una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por acusaciones que existen desde 2014. Cuauhtémoc Gutiérrez fue arrestado dentro de una casa en la calle Ejidatarios en Tlalpan, muy cerca de la salida a Cuernavaca. Un operativo que sus abogados consideraron como excesivo. Señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en estos momentos usted está siendo detenido por la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Ayer pasada las 5:30 de la tarde, policías de investigación de la Ciudad de México rodearon el domicilio ubicado en Ejidatario 178. Un operativo para detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cercaron la casa y colocaron escaleras para vigilar, desde fuera, el interior del domicilio. Todos los frentes estaban cubiertos, mientras esperaban una orden de cateo y de aprehensión. Un operativo destinado a impedir cualquier intento de fuga. Pero cuando finalmente llegó el momento de actuar, no encontraron ninguna oposición. Ya voy. Mire, aquí está. Nada más dejen que su madre se despida 5 minutos. 5 minutos. Y aquí está. Vamos. Inspección ministerial y bueno, yo creo que en ese lapso se puede llevar a cabo. Pero el amparo que tengo, es que es el amparo, pero es orden de cateo de casa. ¿Nos permite el acceso? Sí. Digo, no nos estamos ocurriendo, así estoy yo me estoy... Háganle saber sus derechos, se despide. Ok. Cuauhtémoc Gutiérrez escuchó una a una las acusaciones en su contra junto con la lectura de sus derechos. Pero cuando concluyeron, insistió en que contaba con un amparo que lo protegía y no podían detenerlo. ¿Tiene alguna duda de sus derechos? Claro que sí, tengo un amparo federal que me lo concedió un juez federal en contra de esta arbitrariedad de orden de aprehensión. Aquí está, y está en copia certificada. Un amparo que le otorgó el 14 de octubre el juez 14º de distrito en materia penal de amparo. Los agentes del Ministerio Público le negaron cualquier explicación. Lo esposaron. No te molestes que te haya yo dicho que tengo un amparo. Ponme tus manos de frente. Dame el reloj. Sí. A ver, adelante. Gracias, pero... Te voy a pedir que te pongas de espaldas, por favor. Dios mío. Están violando un amparo federal, ¿eh?
Están violándolo. Lo están violando. Me voy a considerar el primer preso político de esta ciudad. Y finalmente le dieron unos momentos para despedirse de su madre. Ahí está el amparo certificado y no lo están haciendo valer. Yo no estoy caminando. Sí. Ya pasé. Perdóname. Yo no hice lo que buscaba, entonces lo tomé. Cuauhtémoc Gutiérrez fue trasladado a la Agencia 50 del Ministerio Público y más tarde al Reclusorio Oriente, donde un juez de control consideró que su detención fue legal y le dictó prisión preventiva. El lunes será la próxima audiencia donde se va a definir la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez. La fiscal Ernestina Godoy dijo que al tratarse de un delito grave, la orden de aprehensión era ejecutable y que los recursos legales como el amparo no la suspenden. Mientras que esto dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez. Pues esto no tiene que ver con exfuncionarios, es un tema de trata. Claro, pero por otro lado. Porque es un delito que tiene que ver con trata de personas y particularmente de mujeres. Entonces no tiene nada que ver con un asunto de funcionarios, políticos, ni mucho menos. Es un asunto que tiene que ver con un delito de trata, que es un delito grave. Es un caso que no tiene que ver con un asunto de exfuncionarios, políticos, ni nada, sino un asunto de trata. Un juez argentino concedió al empresario Carlos Ahumada, acusado de fraude genérico, la apelación al trámite de extradición que solicitó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para procesarlo en el país. En un oficio girado ayer por el Juzgado Federal número 9, con sede en Buenos Aires, se comunica también que la decisión debe ser remitida a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, donde todos los ministros van a estudiar y resolver sobre la extradición solicitada por las autoridades mexicanas. Pero no fue la única batalla jurídica que ganó ayer. En un segundo escrito, el juez le informa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina que en caso de que los ministros de la Corte fallen en contra de Ahumada y den por buena la acusación que se hace en la Ciudad de México, el juicio sería en Argentina, un derecho que tiene el empresario por ser ciudadano de ese país. Hoy por la mañana, Carlos Ahumada conversó con el periodista Marco Silva e insistió en que no va a ser extraditado a México. Yo no he cometido ningún delito, ni hace 18 años, ni hace 10 años, ni el año pasado, ni el día de ayer. Es totalmente injusto lo que está tratando de hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum. No quiero más problemas, no quiero seguir hablando. Por favor, déjenme en paz. Y un juez federal resolvió hoy que Rosario Robles se va a quedar en la prisión de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México, a pesar de que la medida cautelar de prisión preventiva fue revisada por orden de otro juez federal, Alejandro Villar Ceballos. El juez que lleva el caso de Rosario Robles dijo que la salud de la exsecretaria de Desarrollo Social no era un argumento para que pudiera llevar su proceso judicial fuera de la cárcel. El juez explicó que todos sus padecimientos físicos han sido atendidos por las autoridades del penal e insistió en que ella tiene suficientes recursos económicos para poder fugarse. Sobre la decisión tomada hoy por la juez, habló Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles. Que esto no es simplemente un atentado a Rosario Robles Berlanga, sino al sistema de justicia penal, a la justicia y a la esperanza de mujeres y hombres en centros penitenciarios. A mí, en lo particular, como hija, como mujer y como ciudadana mexicana, el sistema, bueno, más bien, este juez me hizo perder el tiempo. Esta mañana, policías de la Ciudad de México detuvieron al fotógrafo Edgar Garrido de la agencia Reuters cuando tomaba imágenes en el Centro de Salud de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. Una enfermera denunció al fotógrafo con los policías por un supuesto acoso sexual. Los policías esposaron al fotógrafo y así, con este uso de la fuerza, lo subieron a una patrulla.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el fotógrafo, quien por cierto es ganador del Pulitzer por su trabajo, fue liberado horas más tarde. La Fiscalía dijo que el Ministerio Público determinó que se trata de una conducta típica, que no hubo delito que perseguir, pues el fotógrafo acreditó que estaba realizando un reportaje de COVID afuera de este centro de salud. En otras cosas, anoche, durante la sesión del Tribunal Electoral, se dio un importante anuncio sobre la revocación de mandato. El tribunal ordenó a la Secretaría de Hacienda revisar el presupuesto que necesita el INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. Esto luego de que el INE pospusiera la consulta por falta de presupuesto. Pues hoy, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE acordó acatar la orden del Tribunal Electoral y realizar la consulta. Los consejeros aseguraron que el proceso de la consulta va a continuar con la disponibilidad financiera que tiene el INE, conforme al plan y normativa vigente. A pesar de esto, los consejeros aseguran que aún con estas medidas no se van a poder cubrir los 2,000 millones de pesos faltantes que se necesitan para la consulta. Vamos a revisar cómo están los fallecimientos en México a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas, 153 personas perdieron la vida por la pandemia, con un acumulado de casi 300,000 más las cifras del registro civil. Tenemos 458,244 muertes en cifras oficiales ocasionadas por la pandemia. Y en los contagios también siguen al alza. En las últimas 24 horas tenemos 8,024 casos. Y bueno, ya vemos un aumento en los contagios a nivel nacional. La cifra de ayer es la más alta desde el 30 de septiembre. Y aún con este aumento, apenas hoy termina la verbena popular de la Ciudad de México. Ahí en el Zócalo sigue llegando la gente sin temor alguno a contagiarse. Por cierto, que ante el aumento de casos, la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que van a regresar a clases virtuales las 2 próximas semanas. Por la mañana, el presidente López Obrador habló sobre los deseos que tiene para el próximo año. Uno de ellos, que acabe la pobreza. Otro, sobre la pandemia de coronavirus. Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo. Pues un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Ayer un joven llamado Giovanni Aranda denunció en redes sociales que trabajadores de Six Flags discriminaron a sus 2 amigos, una pareja homosexual. Dijo que el personal les reclamó solo porque se besaron y argumentaron que estaba prohibido por ser un parque familiar. Nos ponemos a voltear en este momento, hay 20 personas besándose. De diferente hombre, mujer. Yo te explico con mucho gusto. Es una regla, no la puse yo, es de la organización, primero que nada, ¿no? No es a contentillo. La organización la tiene ese, pero tenemos que respetar. Si alguien se pasa un alto, no nos da derecho de pasarnos el lado. No son las reglas del parque. Vamos a hacer la regla de afecto. No lo podemos hacer. Es un parque familiar. ¿Sí? Lo que queremos es muestras de estar amigos. Y hay muestras de afecto, por supuesto que las se toleran como todo. Pero ya el tema de besarse en público y eso no. Six Flags México respondió en un comunicado que tenían una política que disuadía a los visitantes de ser demasiado afectuosos, que le aplicaban para todos, pero que le iban a eliminar. En el comunicado no se disculparon. Para esta tarde se convocó una protesta fuera de Six Flags llamada El Besotón contra la homofobia. No hay libertad sexual, no hay libertad política, no hay libertad sexual, no
ellos también son familias. Claro. Que tu ambiente familiar se compone también de personas de la comunidad LGBTTIQ+. No queremos que pongas tu logo de colores una vez al año. Queremos que hagas de Six Flags un lugar seguro para todas las disidencias. La gente LGBT, aquí se ve la fuerza LGBT. También hubo una riña debido a que hubo automovilistas que se molestaron porque los manifestantes estaban justo afuera de Six Flags y bloqueaban la circulación sobre la carretera Picacho-Ajusco. Por cierto, esta noche Six Flags México ofreció una disculpa, afirmaron que fue un malentendido. En el comunicado aclaran, Six Flags se compromete en mantener un entorno inclusivo y no tolera el racismo, la discriminación o el comportamiento de odio. Informaron que mañana van a tener una reunión con una comisión de la comunidad LGBTQ+ y las autoridades de la Ciudad de México. Con esto vamos a hacer una pausa, pero al regresar, migrantes tienen la esperanza de que el próximo año sea mejor y puedan dejar los albergues. Volvemos. Y en Ciudad Juárez, muchos migrantes van a pasar este año nuevo lejos de sus familias y dentro de los albergues de la frontera. Ellos tienen la esperanza de que el próximo año sea mejor y que finalmente puedan llegar a su destino, que es Estados Unidos. En medio de las festividades de fin de año donde la mayor parte de las familias se reúnen, en un albergue en Ciudad Juárez se encuentran familias que la Navidad no fue la mejor de sus vidas y esperan que el próximo año les dé la oportunidad de cruzar la frontera a Estados Unidos bajo la protección de asilo político. Tal es el caso de esta mujer que huyó de Michoacán. Asesinaron a 5 de sus primos y fue amenazada junto con su familia. Dejaron todo y no piensan regresar ni quedarse en México. La verdad es muy triste estar aquí en la frontera y de que se vaya, estamos con la esperanza de que se abra el asilo, porque pues ya no podemos estar, pero es muy difícil pasar la Navidad, Año Nuevo aquí, fuera de ser lejos de nuestra familia, pues. 120 migrantes de varias nacionalidades recibirán el año 2022 en este albergue, como en otros 14 que se encuentran en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, rodeados de extraños, extrañando a sus familiares y soñando con una mejor calidad de vida. Yo tengo 2 años, yo salí en mi país y pasó un año nuevo a través de mi familia, es muy difícil para mí. Y ahora yo tengo un proceso para cruzar la frontera para entrar a los Estados Unidos. Aunque están sumidos en la tristeza, la esperanza no muere y esperan que el 2022 sea mejor para ellos. La mayoría ya tuvieron varios intentos de cruzar la franja fronteriza, pero fueron retornados bajo el protocolo de Título 42 debido a la pandemia. Ahora aguardarán en un albergue el tiempo que sea necesario. Mucha tristeza, pues la verdadmente uno nunca no piensa que pasa la Navidad en este país, la verdadmente es tristeza. En este refugio llegarán las 12 de la medianoche y una modesta cena será la única alegría que compartirán entre una familia de extraños, que lo único en común que tienen es lograr llegar a Estados Unidos. Y con esto hacemos otra pausa, regresamos con los especiales que preparamos para estas fechas de fin de año. Volvemos.
y preparamos para estas fechas las 10 historias del 2021. Escogimos las historias que más impacto tuvieron. Este año, un personaje político que causó gran polémica fue Félix Salgado Macedonio. Vimos las denuncias de acoso sexual en su contra, cómo el INE le quita la candidatura de Guerrero y cómo esto impulsó a su hija a ganar el gobierno de ese estado. Luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Gracias por su compañía, buenas noches y lo esperamos mañana. Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Ingeniero, proyectaron en Palacio Nacional un gobernador será violador. ¿Se refieren a usted? Sin decir palabras, sin decirme nada, y me empezó a atacar. Y yo le preguntaba que por qué, que qué pasaba, que qué estaba pasando. Él no decía nada, nunca dijo nada. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar, ¿no? Un violador es un violador, sea como sea. A Félix Salgado Macedonio, que renuncia a la candidatura de Guerrero. A Félix Salgado Macedonio, a repensar seriamente su candidatura y en ese sentido a retirarse. Es gente que estuvo buscando postulaciones en sus partidos, haciendo actividad política, lo cual es legítimo, pero lo que no es legítimo es hacer política ocultando de dónde se obtienen los recursos económicos. Nos van a regresar la candidatura, nos las van a regresar. Tengo todo mi derecho a decirle al INE lo que se me hinche. Soy guerrerense y los guerrerenses no nos rajamos. Más una cosa les decimos, que no se equivoquen con Guerrero. En Guerrero la patria es primero. Y sí, llegó Félix Salgado Macedonio al INE. Yafet, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Así es, llegó aquí entre aplausos, porras, con toda gente que lo apoyaba aquí en este campamento. Yo no he cometido ningún delito por el que pueda ser impedido a ser votado. Esta institución ha quedado completamente desacreditada y ya debe desaparecer. El INE ya no debe existir. No vamos a admitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito. Con 6 votos a favor, 5 en contra, Félix Salgado Macedonio queda inhabilitado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Algunos dicen, el INE agarró al toro por los cuernos, le cortaron el rabo, no hay toro. Y yo les digo que sí hay toro, y mucho toro. Si yo quisiera imponer, entonces yo ya la hubiera impuesto. Y yo ya hubiera dicho, es mi hija. Y si gana Evelyn, ¿qué papel jugarías? Primer vamos, no. Chingona que yo. Te criticas y de casa
y Félix Salgado Macedonio se regresará al Senado de la República. Nuestra ventaja es irreversible, compañeras y compañeros. Ya ganamos, ya ganamos.